por estar esta vez conectados para celebrar juntos este servicio de resurrección. Una vez en la historia de la humanidad, Jesús vino a este mundo y resucitó. Hay cosas en nuestra vida que cada día que pasan son más hermosas. Experiencias que cada vez que las contamos son más interesantes, dependiendo del tiempo, la ocasión y las circunstancias que nos lleven a volver a hablar de ellas. Sí, la historia de amor, la historia de gran bendición para nosotros. Hoy estamos en la época del año en que se vuelve a hablar de la muerte de Cristo en la cruz, como también de su resurrección. Solo que esta vez celebramos ese evento en la historia de la humanidad, estando confinados en nuestro hogar, porque debido a la pandemia que afecta el mundo, estamos ahora con la prohibición de salir a la calle. Así que debido a la pandemia esta que está afectando y el temor de ser contagiados y aún en la posibilidad de morir al ser contagiados, pues hoy nosotros queremos hablar una vez más sobre la historia más sublime de la humanidad. Esa historia que nos cuenta que Cristo Jesús vino al mundo y que por más de 2 milenios se ha predicado a través del Evangelio el amor de Dios manifestado a la humanidad. Esa historia ha hecho posible que miles de millones de personas a través de la historia de la iglesia se hayan salvado. Hay millones y millones de creyentes que ahora mismo están ya en la presencia del Señor. Como también esa historia nos alcanzó a nosotros y ahora nos gozamos en recordar esa sublime historia de amor de Dios para el mundo. Pero también esa historia ha sido rechazada por millones y millones de personas que han muerto sin Cristo y que hoy están condenadas a pasar la eternidad en el infierno. Y en nuestro presente también hay muchas personas, millones de personas, que están rechazando la oportunidad de salvación. Yo quiero invitarle a usted a que abra su Biblia conmigo y volvamos a recordar la historia más sublime de la humanidad, que Cristo Jesús vino a este mundo. Abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 3, versículos 16 al 21. San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Escuche lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación
la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La historia más sublime de la humanidad es que Cristo Jesús vino al mundo y tiene su origen esa historia en el amor de Dios. Cuando Juan escribe, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando nosotros leemos esta frase, de tal manera, es una manifestación sublime. Esta palabra sublime implica alcanzar el nivel más alto, más elevado en la escala de los valores morales, intelectuales y estéticos. Esta palabra sublime es una palabra compuesta que se deriva del latín, y sub significa venir de abajo hacia arriba, y limos significa lo que se eleva hacia el aire, que expresa belleza extrema que va más allá de la racionalidad del espectador. Es un estado de excelencia, superioridad, perfección, glorioso, grande, elevado, ideal y fantástico. Cuando se habla de la historia más sublime, que Jesús vino al mundo, se está hablando de lo más elevado, lo más glorioso, lo más excelso. Y esa historia tiene esa belleza, tiene El amor de Dios siento en mi corazón, el amor de Dios, el amor. Cristo Jesús vino al mundo. Dios envió a su Hijo y lo envió para mostrar su gran amor para con nosotros. Ese amor de Dios que es grande y que se ha manifestado a través de la historia de la iglesia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que tenga la vida eterna. La historia sublime de amor de Dios es una historia que no condena, es una historia que salva. Jesús vino a este mundo y vino enviado en el amor de Dios. Y Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y de esa manera, la historia sublime nos cuenta que Jesús vino a este mundo y vino para cumplir la voluntad divina, para cumplir la voluntad de Dios. Ahí cerca, en el capítulo 6 de San Juan y sus versículos 37. San Juan, capítulo 6. Versículo 37, escuche lo que dice. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren qué interesante esta historia. Esta historia, la más grande que la humanidad haya tenido, nos habla de que Jesús vino al mundo y que vino para salvarlo, no vino para condenarlo. Que Jesús vino al mundo para cumplir con la voluntad divina. ¡Qué belleza! Y qué gran promesa de Dios para aquel que quiera creer en su Hijo Jesucristo. Su amor demostrado en el deseo de que todos puedan ser salvos a través de su Hijo. Porque la historia sublime de que Cristo vino al mundo es para sacarnos de la oscuridad del pecado. Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenarlos, sino Dios envió a su Hijo para salvarlo. Y el versículo 18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación. La luz vino al mundo. La luz vino al mundo. La condenación del hombre hoy es rechazar la oportunidad que tiene de venir y creer. Todo aquel que no ha creído en el Hijo de Dios y su perfecto sacrificio en la cruz está ahora mismo condenado al infierno. Porque la historia más sublime y bella es que Cristo, la luz del mundo, vino para revelar la gloria de Dios y salvar y sacar de la oscuridad del pecado a aquel que cree en Él. En su primer capítulo, Juan escribe, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo dominaron. La luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Jesús vino al mundo. Vino para alumbrar a todos los que estábamos hundidos en la oscuridad del pecado. De ahí nos sacó. Cuando Pablo escribe a los hermanos en Colosas, dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos sacó de la oscuridad y nos puso en la luz de la gloria de Dios. Así que, qué tristeza y qué desconsolable noticia es para aquella persona que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal y preferir seguir en ese estado de condenación, rechazando la oportunidad de vida que Dios le da a través de su gente. Muchas personas ahora mismo están sintiendo la necesidad de seguridad y de vida, y tienen miedo de morir. En medio de esa crisis mundial que ha traído esta pandemia, algunos hasta se preguntan si este es el inicio del cumplimiento de las profecías bíblicas en relación
al fin de los tiempos. Pero cuando se trata de reconocer a Jesucristo como la luz de su vida, tiene miedo de reconocer esa verdad, de que son pecadores, que tienen cosas escondidas en sus vidas que no quieren dejar, porque están amando más la oscuridad que la luz. La historia más linda y sublime es que Cristo Jesús vino al mundo para salvarle, para salvar a todo aquel que crea en él. Pero si la persona no acepta la oportunidad que Dios le está dando, debe saber también que está condenado y que cada paso que da en esta vida lo acerca más y más al infierno. Pero que tiene ahora la oportunidad de creer en Jesucristo, de creer en esa historia extraordinaria, en esa historia sublime de que Cristo Jesús vino al mundo y que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Romanos capítulo 8 y versículo 32 dice: Dios dejó que su Hijo muriera en la cruz por usted y por mí. Y no solo eso, sino que lo levantó de entre los muertos, le resucitó, y esa historia sublime alcanza la excelencia para mostrar que Jesús vino al mundo, murió y resucitó. Sí, Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Su amor es tan grande para esta raza, para esta humanidad, que envió a su Hijo a morir en la cruz, que lo entregó como precio por su pecado y mi pecado. Pero no solamente eso, también lo levantó, también lo resucitó. El milagro de la resurrección de Jesús es lo que hace mucho más sublime esta historia de amor. Esta historia de tal manera de cómo Dios amó al mundo. Es la belleza más extrema que va más allá de la racionalidad del espectador. Porque sabe, esta parte de la historia, esta parte que habla de la resurrección de Jesucristo, es lo que la mente humana y aún la mente científica no alcanza a asimilar. La verdad gloriosa de que Cristo resucitó. Es una verdad tangible. Desde el mismo día en que esto ocurrió, aquel domingo en que Cristo resucitó, hace ya más de 2000 años, desde ese primer día ha existido aquella actitud de querer negar ese hecho glorioso de que Cristo resucitó. Y por eso, cuando vieron que el cuerpo no estaba en la tumba, dijeron que sus discípulos se lo habían llevado y pagaron a testigos falsos para que aseveraran esa mentira de que los discípulos se habían llevado su cuerpo. Todo el tiempo se ha querido negar la resurrección de Jesucristo. Ese acto que expresa la manera tal de Dios que nos amó, que entregó a su Hijo y que lo resucitó. Esa historia de amor, Pablo la cuenta cuando llega en uno de sus viajes misioneros
a Antioquía de Pisidia, allá en Hechos capítulo 13. Pablo la cuenta así. Escuche cómo Pablo cuenta esta historia sublime. Dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de esta salvación, porque los habitantes y sus gobernantes que no conocían a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen los sábados, la cumplieron al condenarlo, sin hallar en él causa digna de muerte. Pidieron a Pilatos que le matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro, pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha, la cual Dios ha cumplido a vosotros sus hijos, resucitando a Jesús como está escrito de él. Así le cuenta Pablo la historia a aquellas personas de la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Le dice: hermanos, miren, Dios resucitó a Jesucristo. Cuando ustedes quisieron matarlo, cuando ustedes quisieron destruirlo, Dios cumplió en él todo lo que estaba escrito de él anteriormente, en el libro de los profetas y en el libro de los salmos. Dios cumplió en Jesucristo esa verdad sublime y gloriosa, que Jesús vino al mundo, murió y resucitó, y que ahora está sentado a la diestra del Padre, y que de ahí vendrá otra vez para juzgar al mundo y condenar a todo aquel que le rechaza. Pero la confianza de los que hemos creído descansa en la promesa gloriosa que Jesucristo nos ha hecho a nosotros, que Él nos resucitará en el día postrero. Miren la grandeza, lo sublime del amor de Dios. Nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió a morir en la cruz del Calvario. Lo envió para cumplir la voluntad divina de sacarnos a nosotros de la oscuridad del pecado. Y en su resurrección garantizar que también un día nosotros resucitaremos con Él, porque Él tiene el poder para levantarnos de entre los muertos. Al celebrar hoy la resurrección de Jesucristo, nosotros volvemos otra vez a contar la historia, la sublime historia de que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Hay un himno que cantamos y que dice: dime la historia de Cristo. Y también hay otro himno que dice: oh, cantádmelas otra vez. Esas bellas palabras de vida que nos cuentan de que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó y que ahora está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Y desde ahí vendrá y nos tomará a nosotros, los que estemos muertos
nos resucitará y los que estén vivos serán transformados para ir con Él. Eso es la grandeza de la historia de que Jesús vino al mundo. Celebremos, hermano. Y no importa que ahora no estemos en el templo, estamos en la casa, pero estamos celebrando de que hemos creído en Cristo Jesús. Y que si nos toca morir en medio de esta pandemia, no hay problema. Nosotros sabemos en quién hemos creído y Él nos resucitará en el día postrero. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Sí, es lo que todos nosotros estamos ahora mismo hablando, de que Cristo vino al mundo, murió y resucitó. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por estar este tiempo conectado para poder hablar de esa sublime historia de amor. Que Dios les bendiga ricamente y dejamos el tiempo con el hermano Tomás para concluir.